Bueno, pues vamos a empezar esta sesión tercera sobre el libro 1 del Capital. Nos toca trabajar, estamos en el capítulo 1 y nos toca trabajar el apartado 3, que se titula La forma de valor o el valor de cambio. Y en el subtítulo que he dado a la sesión, que es un poco lo que voy a intentar aportar, es la estructura de categorías y la poética de Marx. La estructura de categorías es un poco para facilitar el hilvanamiento, ¿no?, que hace Marx al ir deduciendo una categoría de otra y ir desarrollándolas, pues que eso quede claro para todo el mundo, que lo discutamos y lo veamos hoy de manera directa, que abordemos esta cuestión, porque todo el capítulo, bueno, todo el Capital es una obra arquitectónica muy bien construida, muy pensada, y bueno, pues todo esto conviene que se vaya que se vaya asimilando piedra sobre piedra, ¿no? Y bueno, la poética no es porque vamos a tratar de cuestiones líricas y tal, sino porque Marx emplea a veces toda una serie de nombres diferentes para referirse a una misma cosa, intentando clarificar la cuestión, buscando alumbrar un fenómeno, ¿no? Con diferentes palabras. Y para que esto no se vuelva algo complejo, sino que sea una herramienta que facilite la comprensión, pues también podemos dedicarnos a analizar de cuántas diversas maneras llama Marx a una misma cosa, para, buscando clarificar diferentes aspectos de esa misma cosa, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir de la estructura, de lo que hemos visto ya, porque no me voy a referir a la estructura de los libros 1, 2 y 3, ni del libro 1 completo, sino solamente la estructura de lo que ya hemos visto. Si miramos el esquema del capítulo 1, pues hay una serie de conexiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Habíamos empezado viendo cuáles eran los dos factores de la mercancía, y el punto 2 veíamos una dualidad de trabajo presentado en las mercancías. Ya hemos visto en qué consisten esos dos factores, ¿no? Valor de uso y valor, y cómo esos dos factores tienen que ver también con los dos factores del trabajo, ¿no? O la dualidad del trabajo útil y trabajo abstracto, ¿no? La vinculación que hay entre el trabajo útil o concreto y los valores de uso, y la relación que hay entre la faceta del trabajo como trabajo abstracto y la producción de valor, ¿no? La última conexión relevante entre esto que hemos visto ya es que en el primer apartado llegábamos hasta identificar la sustancia del valor, que es el trabajo, y ya veíamos ahí en ese primer apartado algunas cuestiones sobre el trabajo, aunque se nos desarrollaban más explícitamente en el siguiente apartado, en el apartado 2, ¿no? En el que ya veíamos que era esto del trabajo abstracto, el trabajo socialmente necesario, ¿no? Esa es la sustancia del valor. Y ahora lo que vamos a leer, o lo que hemos leído, es el apartado 3 sobre la forma de valor o el valor de cambio, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre sustancia y forma. Y no solo, bueno, al mismo tiempo hay que hacer dos cosas, distinguir y también comprender la relación, ¿no? Porque la sustancia y la forma tendrán también una relación, no siendo aspectos distintos de las mercancías, ¿no? Bien, toda esta estructuración de categorías viene desde el principio. Yo no voy a detenerme a hablar de las cosas que ya hemos leído y que ya hemos tratado en las anteriores sesiones. Solamente he pintado las cosas en dos colores para que se retenga esta cuestión, ¿no? La mercancía con sus dos factores, valor de uso y todo lo que va a vincular al valor de uso, ¿no? Cualidad, cantidad, utilidad que puede ser diversa, etcétera. Por otro lado, lo primero que identificaba más, valor de cambio, como relación cuantitativa de intercambio, como proporción. Claro, el valor de cambio es una proporción de una mercancía respecto a otra, que nos decía ahí al principio, cuando empezaba el capítulo, que al de 3 páginas de empezar el capítulo, que parece ser contingente y relativo esto de valor de cambio, nos decía, examinemos la cosa más de cerca. Y ahí había dejado Marx la cuestión del valor de cambio, a la que hemos vuelto ahora en el punto 3, pero había dejado aquí para sumergirse en qué era lo que estaba expresando ese valor de cambio. Si una mercancía puede ser equivalente a otra en cierta cantidad, es porque ambas mercancías
condensan valor, ¿no? Entonces se había sumergido en lo siguiente, el punto 1 y 2, en el valor, en la sustancia. En la sustancia es el trabajo abstracto y en la magnitud, ¿no? La cantidad de ese trabajo, que es un trabajo hecho de acuerdo a lo socialmente necesario en un momento dado, ¿no? Entonces, el valor de cambio, que es este elemento que se hacía evidente en la mercancía, que es intercambiable por otra en cierta cantidad, que esta mercancía tiene una proporción de intercambiabilidad con otras, quedó un momento puesto a un lado porque había que identificar la sustancia. Esas dos mercancías intercambiables porque tienen valor. No había que encontrar qué tenían en común, bueno, ser productos de trabajo humano. Todo esto que está en rosa, va por el lado del valor de cambio, del valor, la dimensión abstracta, y todo lo que está en verde tiene que ver con el valor de uso, el trabajo útil, la dimensión natural, ¿no?, de la mercancía, etcétera. Bien, aquí quería, la primera cuestión de este conjunto de sinónimos, ¿no?, que en el marxismo se ha terminado imponiendo, pues por un poco de practicidad y porque igual es el concepto más claro, ¿no?, la idea de trabajo abstracto, ¿no?, a secas. Pero como habéis visto en el capítulo 1, Marx habla de trabajo abstractamente humano, trabajo humano indiferenciado, gasto de la fuerza humana de trabajo con independencia de en qué se ha estado gastando. Es decir, todo formas de enunciar la misma idea, ¿no? Y cuando nos habla del valor, ¿qué es el valor? Pues el valor es la cristalización de la sustancia, de esa sustancia, del trabajo abstracto, de ese trabajo humano, independientemente de en qué oficio se haya estado gastando. Nos dice, ¿no?, como sinónimos de valor o como forma de hablar de valor, es trabajo objetivado o materializado, objetividad espectral, claro, opuesta a la objetividad natural palpable del valor de uso, ¿no? Coágulo de trabajo, cristalizaciones de trabajo, trabajo solidificado, ¿no? Ha quedado solidificado, condensado, en oposición al trabajo líquido, que también lo menciona en el capítulo 1, gelatina de trabajo, y veremos luego a lo largo del capital que también nos habla de trabajo muerto en oposición al trabajo vivo. Entonces, hay toda una misma forma de referirse a esta cuestión del valor, ¿no?, como cristalización de trabajo abstracto. El valor es ese trabajo abstracto que ha quedado condensado en una mercancía. ¿Y qué nos había anunciado Marx durante el capítulo 1? Se ha mencionado aquí por el chat forma fenoménica. La forma fenoménica sería el valor de cambio. Nos había anunciado ya Marx que el valor de cambio es la forma de manifestación del valor en una relación de cambio, ¿no?, una proporción entre dos mercancías. Nos había dicho, el desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación necesaria del valor, a que por de pronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente de esa forma, ¿no? Repito que se estaba yendo a la sustancia y se estaba dejando en ese momento de lado la forma para llegar a explicar la forma una vez se había conocido la sustancia, ¿no? Bien, entonces sigue el desarrollo de la cuestión, que no nos vamos a detener porque ya lo conocemos. Continuaba llegando a la cuestión del tiempo de trabajo socialmente necesario y cómo varía en el cambio de la fuerza productiva, ¿no? Y nos hablaba también, bueno, de otros detalles que no, valores de uso que no son valor, y también como si algo no es un valor de uso no puede ser es inútil y no puede tener valor, ¿no? Entonces nos está hablando de productos de trabajo que no tienen valor. Aquellos que se hayan hecho sin trabajo y aquellos que son inútiles y por ser inútiles pues no pueden tener valor, ¿no? Bien. Llegábamos, esto para que tengamos claro la correspondencia, ¿no?, entre este carácter dual de la mercancía y este carácter dual del trabajo, ¿no? Y muy importante esto porque Marx subrayaba al principio del apartado 2 que el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política es esta distinción entre trabajo útil y trabajo abstracto. Y vamos a ir viéndolo después, más adelante, cuando se esté analizando el capital, que esto va a ser fundamental. Entonces, pues hay que asimilar esta diferencia, ¿no?
Ya veremos por qué va a ser más fundamental. Puede variar, por ejemplo, los medios de trabajo útiles se pueden alterar y el valor de esos medios de trabajo puede ser el mismo, por ejemplo, ¿no? O viceversa. Los mismos medios de trabajo pueden abaratarse, ¿no? Y implicar menos valor. Sin embargo, se está trabajando igual, ¿no? Con los mismos medios de trabajo. Bueno, entonces esta dualidad, este doble aspecto de un mismo hecho, que es el trabajo productor de mercancías, pero no son cosas distintas, eso también hay que dejar claro, son dos aspectos de una misma realidad, pues es muy importante conocer, entender sus efectos distintos, ¿no? Su carácter bifacético. Y luego, también, ¿por qué? Porque a veces, bueno, por cómo se altera una parte, se puede alterar la otra, hay que comprender cómo se da ese proceso, ¿no? Por eso Marx empieza separando y luego ya nos integra, ¿no? Una de las integraciones que hace en el apartado 2 es, bueno, puede aumentar la riqueza material y reducirse el valor. El movimiento antitético deriva del carácter bifacético del trabajo. Se aumenta la fuerza productiva tiene que ver con el trabajo útil, la misma riqueza material se produce en menos tiempo, entonces una unidad de esa mercancía va a ver reducido su valor, ¿no? Bueno, por eso es muy importante tener simplemente estas dos diferencias. También, bueno, por muchas razones, pues porque la naturaleza, por ejemplo, es un elemento que no tiene valor, la naturaleza está virgen, y sin embargo está implicada en el trabajo útil. Trabajamos con un montón de medios, pues, desde cosas elementales como incluso bueno, la agricultura y en la misma existencia de aire en el planeta, ¿no? Si hiciese falta trabajo humano para proveer de aire para la producción para estar en una oficina mismamente, pues el trabajo de esa oficina sería más el producto del trabajo de esa oficina sería más valioso, ¿no? Pero como la naturaleza provee un montón de recursos útiles de manera sin valor, o sea, sin tener valor, pues también hay que comprender pues, esta distinción. Puede haber una catástrofe natural en la que algo que era muy útil, pero que no tenía valor, una cosa muy útil de naturaleza, de repente ha desaparecido o se ha visto afectada y de repente el ser humano tiene que gastar un montón de trabajo para conseguir algo que antes le venía dado por la naturaleza, ¿no? Por ejemplo. Hay, vamos a encontrar infinitas razones por las cuales esta distinción hay que tenerla muy clara, ¿no? Entonces aquí he traído un esquema del capítulo 1. Este trabajo bifacético es el trabajo que produce mercancía, que también tiene un carácter bifacético. El trabajo útil está relacionado con el valor de uso, está relacionado con lo que nos ofrece la naturaleza y produce la riqueza material. Y por otro lado, el trabajo en cuanto trabajo abstracto es la sustancia del valor y el valor lo medimos, ¿no? Con fracciones temporales, horas, días, etcétera, ¿no? Este valor en el intercambio se va a expresar como valor de cambio. Esto es lo que hemos leído ahora en esta última parte. Este valor de cambio no es el valor directamente, sino que es el valor de una mercancía expresado en otro. No es una relación cuantitativa que expresa el valor de una mercancía, ¿no? Entonces la paradoja, la intriga que había que empezar explicando, ¿no? Es, pues, ¿por qué M1 puede ser igual a 3M2, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una M1 sea igual a 3M2, ¿no? Un jersey igual a 3 camisetas, ¿no? Bueno, pues después de haber comprendido el valor, ya sabemos que M1 tiene tanto valor como 3M2, ¿no? Esto no lo sabíamos hasta que no hemos pasado por el segundo punto del capítulo 1. Y entonces eso es lo que hace que M1 y M2, que difieren, que son cosas distintas, puedan ser equivalentes en un aspecto, equivalentes en cuanto productos del trabajo, dentro condensación de valor. Bien, entonces, por esta razón, en este apartado 3, la cosa que tendría que quedar tremendamente clara, que aparte de esta distinción de todas las categorías en estas dos partes y el hilazón que hay, ¿no? El hilazón entre trabajo abstracto, valor, trabajo útil, valor de uso,
Aparte de esto, el otro elemento muy importante es diferenciar entre valor y valor de cambio. Pues si, por ejemplo, ahora mismo no está clara esta diferencia, pues tendríamos que tratarla con detalle eh, para analizarlo. Comenta Víctor, ojo, una cosa es el trabajo socialmente necesario y otra el trabajo abstracto, si bien están relacionados en el esquema o bajo el valor, conviene más hablar de trabajo abstracto. Sí, el trabajo abstracto remite solamente al hecho de que los diferentes trabajos son considerados como mero gasto de fuerza humana de trabajo. Esa es la categoría de trabajo abstracto. El valor es una condensación de trabajo y siempre no en función de cómo se ha gastado particularmente, sino en función del tiempo de trabajo socialmente necesario. No es un trabajo gastado de cualquier manera. Entonces, esta diferencia entre el valor, entre este gasto objetivado de fuerza de trabajo humana en una mercancía, ¿no? Y cómo ese valor se mide por la cantidad de trabajo que implica, ¿no? Por el tiempo que implica, y sin embargo nunca se expresa así. No hay ninguna mercancía que en el mercado se exprese diciendo que implica tantas o cuáles horas de trabajo, ¿no? Siempre las mercancías en el mercado se expresan en una relación de proporción con otras mercancías. Por excelencia, ya lo dice Marx en esto que hemos leído ahora, es con la mercancía mineraria, ¿no? Pero puede ser con cualquier otra. El ejemplo que nos está en Marx es un ejemplo de un peso, ¿no? Aquí os he puesto una balanza, ¿no? Si esta balanza está en equilibrio, estos dos cuadrados blancos están en equilibrio con la bola negra, no tienen en común ni ser blancos ni tampoco la forma geométrica, lo que hace que estén aquí en equilibrio es su peso. Nosotros como, bueno, el peso no tiene ningún misterio, ¿no? Medir el peso, pues sería muy sencillo medir el peso de los dos cuadrados y medir el peso de la bola. Bien, eso sería lo equivalente al valor. Pero si yo explico que el peso de los dos cuadrados es una bola negra, esa sería el equivalente a decir, bueno, como quien hablase del peso de cambio, ¿no? O que una bola negra pesa dos cuadrados blancos, es esta misma idea, ¿no? La diferencia entre decir que los dos cuadrados blancos pesan 1 kilo y la bola pesa 1 kilo, eso sería hablar de valor, en este caso estamos hablando de peso, pero ya también lo aclara Marx, que el peso es una característica natural, ¿no? Y en cambio el valor es una cualidad social. Entonces, la diferencia entre valor y valor de cambio vendría aquí a ser la diferencia entre hablar del peso de estas mercancías de forma autónoma o del peso expresado en la otra masa, ¿no? Es decir, que los dos cuadrados pesan una bola negra. Así, el valor de cambio de M1 es 3M3. Por ejemplo, ese es el valor de cambio. Pero el valor de M1 es el tiempo de trabajo socialmente necesario que implica para su producción. Vale. Entonces, el apartado 3 es la forma de valor o el valor de cambio. Es una cuestión a la que volvemos después de 13 páginas en la que se nos había dicho antes, ¿no? Que esto quedaba de momento entre paréntesis. Y este misterio de la forma de valor le va a dedicar un rato Marx, pues porque es difícil de agarrar, ¿no? Así empieza el apartado diciéndonos, ¿no? Que la forma natural, es decir, el valor de uso de la mercancía es una objetividad sensorialmente grosera, es muy evidente el carácter de valor de uso de cualquier mercancía que tengamos, y sin embargo, ¿por qué esa mercancía se intercambia en determinada proporción con otra? Pues no es tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, aquí repito otra vez, se nos deja claro que el valor de cambio es la forma de manifestación o el modo de expresión del valor, no el valor mismo.
es expresar el valor de una mercancía poniéndola en proporción otra que encierra el mismo valor, ¿no? Y el ejemplo constante es el de el lienzo y la chaqueta, ¿no? Creo que es el ejemplo que se nos da. Y bueno, aquí lo que está en juego en este apartado es descubrir cuál es la génesis de la forma dineraria, que es la cuestión que no habían explicado los economistas, es una de las cuestiones que le critica Marx a David Ricardo, que David Ricardo no había conectado su teoría del trabajo y no había dilucidado en qué consistía el dinero. Entonces, Ricardo decía que el valor de las mercancías lo determina el trabajo, pero como no tiene determinada una teoría del dinero, pues cuando va a hablar de los precios y todo eso, pues ya empiezan a hilarse contradicciones, ¿no? Entonces aquí Marx desde el inicio comienza con la teoría del valor y desde la teoría del valor explica el dinero, y entonces hay un todo conceptual armónico, ¿no? Seguir desarrollando a niveles más concretos, ¿no? Aquí estamos en el nivel más abstracto. Y bueno, pues tenemos varias formas, ¿no? Y la que nos empieza Marx es con la forma simple porque en ella está la clave de todo. Si el dinero parece muy espectacular que el oro pueda funcionar como algo que se pueda cambiar por cualquier cosa en cualquier momento, bueno, pues eso tiene tanto misterio como que unos zapatos se puedan cambiar por una camisa cuando sirven para cosas distintas y por qué se cambian unos zapatos por una camisa en una determinada cantidad concreta, ¿no? Cuando esto se produce en torno a los metales preciosos, eh, esos metales preciosos operan así respecto a todas las demás mercancías, pero lo que hay que explicar en ellos, para que estén operando así, o la base de la explicación está ya resumida en la posibilidad de intercambio de una mera mercancía por otra. Y bueno, aquí nos expone detalladamente la forma relativa de valor y la forma equivalente, ¿no? La forma relativa es la primera, la que tiene que expresar su valor en otra que va a ser la equivalente, ¿no? Entonces esa otra va a funcionar como, nos dice más, valor corporizado, como encarnación del valor, como cuerpo que es valor. Cuestión que no es muy evidente cuando uno habla de que unas varas de lienzo pueden ser el cuerpo de valor de una chaqueta, por ejemplo, pero si pensamos en la fiebre del oro, pues ahí se nos hace muy evidente cómo un pedacito de piedra de un metal, por la posición social que ocupa en esta cuestión, por ser el equivalente general, ya no solamente una forma simple de equivalente como en este caso, sino el equivalente general, es clarísimamente y para todo el mundo una forma de corporización del valor, ¿no? Directamente valor, ¿no? Ese oro ya nos comportamos respecto a él como directamente valor. Bien. La otra cuestión de este apartado que en Marx insiste y lo detalla mucho y es importante es que para comprender la relación entre la mercancía de la cual se quiere expresar el valor y la mercancía equivalente, hace dos pasos y él insiste mucho en estos dos pasos que en realidad vienen vinculados a lo que ha expuesto anteriormente. Es que lo primero para hacer esto, antes de preocuparse en por qué se cambia por cierta cantidad de una mercancía por cierta cantidad de otros, antes de preocuparse por la cuestión cuantitativa, hay que comprender cómo puede haber una reducción a la misma unidad. Y la unidad esa es la gelatina, ¿no? de trabajo humano, ¿no? Ese era el primer gran misterio. No saber simplemente por qué se intercambia un kilo de trigo por lo que sea, sino explicar cómo es posible que llegue a haber ese intercambio mismo, ¿no? Sin meterse de momento a explicar las cantidades. Y bueno, ya sabemos que si es posible es porque encierran trabajo y son compensaciones de valor, ¿no? Esas mercancías. Y luego entonces, en función de qué cantidad de ese trabajo socialmente necesario, es lo que determinará la proporción de equivalencia, ¿no? Y punto importante, claro, el saber que si una mercancía, ¿no? Es equivalente a dos de otra, ¿no? Si una camisa equivale a dos jerseys, si varía el valor de las camisas,
Por ejemplo, la camisa reduce su valor su valor se duplica, una camisa vale un jersey. O si el valor del jersey se modifica, la expresión de valor de las camisas en jersey se va a modificar. O se pueden reducir a la mitad el valor de las camisas y el valor de los jerseys, y la expresión de valor de las mercancías en jersey se mantiene inmóvil, sigue siendo la misma, porque se han reducido a la misma proporción, ¿no? O pueden variar las dos en diferente sentido. Entonces, aquí vemos un ejemplo práctico. Si ya entendíamos por qué valor de cambio es distinto que valor, porque la expresión del valor no es lo mismo que el propio valor, vemos encima que si confundimos una cosa con la otra, podemos no percibir transformaciones en el valor, o podemos estar pensando que si dos camisas valen un jersey y de pronto 4 camisas valen un jersey, podemos pensar que las camisas se han abaratado, y lo que ha ocurrido es que el jersey se ha encarecido, y la expresión 4 camisas vale un jersey no nos dice cuál de los dos polos ha modificado su valor, ¿no? Solo vemos que el valor de cambio de las camisas en jerseys se ha visto modificado. Bien. De esto, lo que se ocurre con esta cuestión de la forma equivalente, es decir, la que expresa el valor de otra, es que se dan tres cuestiones peculiares, ¿no? Esa equivalente es esa que expresa el valor. Resulta que un valor de uso, ¿no? En ese caso creo que eran la chaqueta, se convierte en la forma de manifestación del valor de los lienzos. El trabajo concreto que ha producido esa chaqueta se convierte en la forma de manifestación del trabajo en general. Y el trabajo que se había hecho organizado de manera privada, o sea, ¿no?, un productor de manera independiente con vistas a llevarlo luego al mercado, se convierte en manifestación de trabajo directamente social. Ese trabajo está vinculado socialmente a eso, a una forma social de producir, y está vinculado a todos los otros trabajos en cuanto a gasto de fuerza de trabajo humana en general. Bien. Y nada, pues el resto del capítulo que nos va a ir mostrando es las otras formas hasta llegar a la de dinero. Es en este mismo apartado donde Marx nos dice que, siendo más rigurosos, la mercancía tiene valor de uso y valor, porque la mercancía vista aisladamente solo tiene estas dos. Para que tenga valor de cambio hay que ponerla al lado de otra, ¿no? Entonces, si se ve una mercancía aisladamente, pues solo se puede hablar de ella de que posee valor de uso y valor, ¿no? Ahí lo comenta en este apartado. También nos habla en este apartado, para aclarar la diferencia entre algo que es producto del trabajo humano, que también nos lo había comentado en el punto 1, y algo que es una mercancía. O sea, el ser humano ha confeccionado productos del trabajo durante su desarrollo histórico en muchos momentos, y en cambio sus productos de trabajo no son siempre mercancías. Ni siquiera los productos de trabajo humano contemporáneo son todos mercancías, ¿no? Hoy en día seguimos haciendo muchas tareas y muchos productos que no van al mercado, sino que los consumimos directamente, ¿no?, nosotros mismos, empezando por cocinar, ¿no? Aunque ese trabajo también se está convirtiendo desde los últimos 200 años, crecientemente se va mercantilizando, ¿no? Bien, y las tres formas que ya conocéis, ¿no?, son la forma total o desplegada, que sigue a la anterior, a la forma simple, después la forma total o desplegada, siguiente la forma general, por último la forma de dinero, ¿no? Nos dice Marx que esa forma total o general ocurre de manera efectiva cuando el producto de trabajo no se intercambia excepcionalmente, sino de modo habitual. O sea, ya tiene que haber una serie de mercancías que se intercambien regularmente para que empiece a ser posible pensar que una es intercambiable por toda una serie de mercancías de otro género, ¿no? Y aquí, claro,
una vez que una mercancía está expresando su valor en toda una serie de mercancías de otro género, pues ya se manifiesta, ¿no?, que el valor es trabajo indiferenciado, porque no está lo mismo que sea el trabajo que produce lienzos, que produce chaquetas, que produce cachavas, que produce gallinas, que produce trigo. ¿No? Es indiferente, simplemente es trabajo lo que hay detrás. Bien. Y de esta forma, bueno, que tiene el problema de que no tiene término, ¿no?, porque es una forma infinita, ¿no? Cada mercancía se puede expresar su valor en toda una serie de mercancías otras, entonces, de modo que la lista es infinita y las expresiones son diversas, ¿no? No hay una forma unitaria. Se alcanza una forma unitaria en la forma general, en la que, bueno, lo que hace más es invertir la ecuación, ¿no? Todas las mercancías, en vez de una mercancía pueda expresar su valor en todas las mercancías expresan su valor en una, ¿no? Entonces ya vemos viendo cómo poco a poco, a medida que avanza la exposición, nos estamos acercando a la forma de dinero. Y ocurre aquí que hay un solo equivalente y ese equivalente está excluido de la forma relativa general de valor. No se puede decir, ¿no?, ese que está, ¿cuánto oro vale el oro?, ¿no?, por ejemplo. O bueno, si estamos hablando de la forma general, por ahí vemos que en algún momento la forma general ha sido los esclavos o han sido las cabezas de ganado, ¿no? ¿Cuántas cabezas de ganado vale una cabeza de ganado? Pues una cabeza de ganado vale una cabeza de ganado, ¿no? Solo se puede expresar su valor de equivalente general en todas las otras mercancías. En ese caso volvemos a la forma desplegada, ¿no? Para explicar el valor de la equivalente general tenemos que irnos a todo el conjunto de mercancías, que lo cual no es nada misterioso, porque para explicar con el dinero se hace lo mismo, ¿no? Se hace bien. Lo que ocurre con la forma general, uno de los aspectos que tiene es que es directamente intercambiable por cualquiera, porque esa mercancía, como expresa el valor de cualquier otra, se vuelve directamente intercambiable, ¿no? Y eso se aprecia, bueno, claramente con el oro, ¿no? Cualquier mercancía tiene valor y cualquier mercancía se puede intercambiar por otra en la misma proporción. Lo que pasa es que el equivalente general, por ejemplo, el oro, pues va a ser siempre directamente intercambiable por cualquier otra. Y aquí vuelve a aparecer otra vez esta dualidad, ¿no?, de que su forma corpórea cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo trabajo humano, ¿no? Entonces, una forma corpórea está expresando una objetividad social al ponerse en relación una mercancía con otra, a ponerse en una relación de intercambio de cierta proporción, ¿no? Y entonces lo que nos dice Marx es que cuando esa forma general ya queda fijada a una mercancía en concreto, pues ya llegamos a la forma de dinero, ¿no? Y entonces esa es la mercancía dineraria, que ya sabemos que han sido los metales preciosos. En la época de Marx y Engels estaban el oro y la plata todavía los dos funcionando. Luego, a medida que avanzó el siglo XIX, se fue siendo exclusivamente el oro, o más exclusivamente el oro, cosa que siguió avanzando en el siglo XX. Y lo que también nos recalca Marx es que la antítesis, o sea, el carácter opuesto entre la forma relativa y la forma equivalente, o sea, es decir, la oposición entre la mercancía de la cual hay que expresar el valor y la mercancía que sirve para expresar o para reflejar el valor, esa antítesis ha aumentado. En la forma de dinero está en la antítesis mayor, porque en la primera forma, en la forma simple, pues parecía que podía dar igual, ¿no? Decir que 20 varas de lienzo valen una chaqueta o una chaqueta valen 20 varas de lienzo. Pero a medida que una mercancía funciona de manera exclusiva como equivalente, esa mercancía ocupa una función social específica y tiene un desenvolvimiento y unas funciones que no puede ocupar otras mercancías. Aunque tantas vacas valgan tanto oro, esas vacas no van a tener la misma función social que esa cantidad de oro, aunque sabemos que la equivalencia de valor sea la misma, ¿no? Y lo mismo con esas vacas o ese montón de trigo, aunque valgan lo mismo que cierta cantidad de oro, el oro, una vez que adquiere la forma de dinero, una vez que se convierte en mercancía dineraria, va a tener una función social específica. De momento no la hemos visto, pero la vamos a ver. La vamos a ver en el capítulo 3,
¿Qué es lo que implica? Que una mercancía haya sido marginada para ocupar la forma de equivalente general y quede ya como mercancía dineraria. Eso le va a dotar de unas cualidades específicas. Pues por eso lo que estamos viendo es que Marx ha empezado hablándonos de la mercancía, nos ha explorado las características de la mercancía, las características del trabajo productor de mercancías, y aquí ya nos está hablando de una mercancía particular y va a desentrañar en el capítulo 3, y después iremos viendo otras mercancías particulares, porque la fuerza de trabajo es otra mercancía particular. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo son formas particulares de mercancías que tienen unas funciones determinadas. Entonces, bueno, pues el precio es la expresión del valor en la mercancía dineraria, ¿no? Si yo, en vez de decir que una vara de lienzo vale una chaqueta, digo que una vara de lienzo o 20 varas de lienzo valen tanto oro, pues ese es su precio. Pero eso no quita el precio es la forma más desarrollada del valor de cambio. Es decir, el precio es una forma, una relación, ¿no? Una proporción de intercambio o de equivalencia entre una mercancía y otra. En ningún caso el precio es el valor. El precio es el valor de cambio expresado en la mercancía dineraria. El valor de esa cantidad de oro, de esa cantidad de mercancía de la cual se está expresando el valor, su valor seguirá siendo siempre el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Y esto es todo por mi parte, y dejo aquí el esquema por si queremos hablar en torno al esquema. Entonces, si queréis comentar cualquier cosa, levantáis la mano y damos la palabra. Mira, ya está Enrique Santamaría, adelante. Parece que Enrique Santamaría se ha caído de la conexión. Enrique, adelante. No te oímos, Enrique. Tienes activado el micro, pero no se te oye. Pues mientras vemos si se soluciona el problema de Enrique, porque no se te oye, Enrique, no sé qué pasa. Creo que las preguntas de Íñigo han quedado resueltas. ¿Cuál es la diferencia entre forma, precio y precio? Vamos a ver. Me imagino que vendrá esto en la página, en las últimas páginas. Claro, la idea de forma, precios, pues está hablando de las formas de valor, ¿no? Está hablando de cómo se expresa el valor de una mercancía. Estamos hablando de la forma simple, la forma general, y llegamos a la forma de dinero, ¿no? Y entonces, la forma de precio es eso, la expresión del valor de una mercancía en otra, pero siendo esa otra la mercancía dineraria. Entonces, cuando hablamos de forma de precios, pues estamos hablando de, es como analíticamente se está haciendo énfasis en que hay diferentes formas de expresar el valor de cambio, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, vamos a hablar de la forma de precio, para referirnos específicamente a esto, y cuando hablamos del precio de la mercancía, estamos ya dando por supuesto que una mercancía está expresando su valor en la dineraria y queremos decir cuánto es exactamente ese valor, ¿no? Tú puedes decir que, por ejemplo, el precio de unos zapatos son 60 euros, pero si estás hablando de la forma de precio de los los zapatos, pues en este caso es la forma de precio en euros, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando. O sea, es una distinción como analítica, no sé si me estoy explicando. La forma de precio es una de las formas de valor de cambio y el precio pues será cuando estás hablando de
de ese valor de cambio en la mercancía dineraria, en concreto en el caso de una mercancía. Si 20 varas de lienzo valen 2 onzas de oro, igual a 2 libras esterlinas, se puede decir entonces que el valor es igual al precio. No, en ningún caso el valor es igual al precio, porque el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pues el valor solamente se puede expresar directamente en tiempo, y si yo expreso el valor de 20 varas de lienzo en otra mercancía, que en este caso es el oro, solo estoy expresando ese tiempo en otra mercancía. Estoy usando una mercancía para mediar la expresión del valor. Entonces, siempre el precio es una expresión del valor. No es porque para que fuese el valor habría que hablar directamente de tiempo. Entonces, incluso aunque en el supuesto de que coincidan valor y precio, que luego iremos viendo con más detalle esto cómo funciona y por qué no coinciden, aunque en el supuesto que coincidiesen, el valor y el precio seguirían siendo una cosa distinta, porque no es lo mismo que 20 varas de lienzo impliquen 30 horas de trabajo a que cuesten 2 onzas de oro. Por más que las 2 onzas de oro también impliquen 30 horas de trabajo. Y claro, y esto de manera estática, pues igual no resulta muy relevante modificarlo, pero, insisto, si se revoluciona la producción de varas de lienzo, ese precio se va a modificar, y solo puedo entender por qué se ha modificado el precio si he comprendido el valor que implica cada vara de lienzo. Si estoy comprendiendo el tiempo de trabajo socialmente necesario que implica la vara de lienzo, porque si de repente en vez de 20 varas de lienzo, en vez de valer 2 onzas, pues pasan a 10 varas de lienzo, pasan a valer 2 onzas, yo no sé si el oro se ha depreciado o si se han encarecido las varas de lienzo, ¿no? Entonces, en ningún momento el precio es el valor. El precio es la expresión del valor de una mercancía reflejado en otra. A ver, está viendo comentarios. Por favor, explicar un poco más la antítesis entre la forma relativa y la forma equivalente del valor. Hay otro comentario, Víctor. En la página 58, último párrafo, hay un comentario interesante que plantea la objetividad del valor dentro de un marco subjetivo. Esto es como una relación social. Esto no supone que esté desvinculado totalmente de realidad material. Vale, vamos a intentar ver primero la cuestión de Enrique, aunque Enrique no te funciona el micro, ¿no? Estaría muy bien oírte, que es lo que quieres que hablemos más detalladamente. La cuestión es que en esa equivalencia, en esa relación de cambio, o en esa expresión de valor, una mercancía simplemente es de la cual hay que expresar el valor. Y enfrente está otra, es la que expresa el valor de la anterior. Cuando estamos con la primera opción, con la forma simple, pues parece que da igual poner una a un lado u otra al otro, ¿no? Y así eso nos lo dice Marx. Pero la que está como equivalente, la que sirve para expresar el valor de otras, no puede servir para explicar el valor de sí misma. Está funcionando meramente como equivalente. Esta contradicción, esta antítesis, cuando se hace más visible, es cuando llegamos a la forma de oro, ¿no? Perdón, a la forma de dinero. En ese punto hay una mercancía, que es la mercancía dineraria, que se emplea para expresar el valor de todas las demás, y cada mercancía nueva que aparece expresa su valor en la mercancía dineraria, y esa mercancía dineraria ya no es simplemente una mercancía más que en determinada proporción se intercambia por otra, sino que tiene unas funciones. Pues una mina de oro no tiene las mismas implicaciones que una mina de carbón para la producción y el intercambio. Bueno, y eso lo vamos a ir viendo en el capítulo del dinero. Veremos qué es lo que pasa con la mercancía dineraria, qué particularidades tiene. Yo creo que quedaría claro en el capítulo 3. Bueno, si alguien quiere comentar algo.
Yo quisiera hacer una intervención. Soy Mario Rivera. Adelante, adelante. Sí, bueno, me parece que este capítulo es un capítulo sumamente importante, que ha sido también muy subestimado, que fue subestimado por una lectura sustantivista, cuantitativa de la ley del valor, y que su, digamos, su ignorancia o su deseo conduce, y como condujo durante muchas décadas a cierto marxismo, para comprender, para tener una especie de cerrazón frente a los problemas dinerarios, que son los problemas fundamentales del capitalismo moderno. O sea, por ejemplo, en los 70s, que recuerdo haber hecho un estudio a finales de los 70s sobre este problema del dinero, había 2 o 3 autores importantes que se habían dedicado al asunto, eh, partiendo de algunas de las aportaciones que había hecho Hilferding. Recuerdo a Susana Brunoff como la más importante. Me parece que también Mandel hizo algunas aportaciones. Me parece que es de la lectura de este parágrafo en concreto, de la forma de valor, que es también otra manera de decirle la forma necesaria del valor, es decir, la forma en la que existe aquella sustancia que se había estudiado en abstracto. Me parece que es a partir de aquí que se encuentra la clave de la relación social esencial en una sociedad de mercado universalizada como es el capitalismo. ¿Y cuál sería, digamos, para traducirlo un poco más en lenguaje, digo, filosófico, este apartado? ¿Cuál sería, pues, la clave de esta relación? Sería que nos dice que es a partir de lo privado, de la forma relativa, del trabajo privado que contiene potencialmente una sustancia social, es a partir de esto privado que se produce la socialización o no, que se determina por la realización de esta mercancía en el mercado. En esta, en esta relación, el trabajo concreto, pero el trabajo concreto ya con un valor, el trabajo del privado, tiene que demostrar frente al equivalente que efectivamente contiene un poder, una capacidad social, su trabajo. Y si no se realiza y si no se intercambia por lo otro, que es el equivalente, entonces es la prueba de que su trabajo no tiene contenido social, está fuera del mercado, es a posteriori que su trabajo, su esfuerzo fue inútil. Pero la otra parte, el polo agrario, desde su forma simple hasta desarrollarse a la forma dineraria, es es el otro polo de la contradicción, en donde lo concreto y lo privado, lo particular, adquiere el carácter de universalización, universal, de pasaporte para la, sí, para la constancia de lo social, del trabajo del otro. Y entonces aquí se forman ya categorías, se forman conceptos desde este momento esenciales del capital. Primero, aparece un monopolio, es el equivalente general. En la relación más simple de la producción mercantil, hay ya un monopolio. Es el equivalente que asume el carácter de universalidad frente al resto de lo demás. Y lo otro, que me parece que es muy importante y que habría que profundizar, me parece que de los que conozco, de los autores que conozco,
por lo menos en donde yo lo he gozado y he aprendido más, es en este autor ruso que se llama Isaac Rudin, que tiene un libro sobre, no me acuerdo ahora el título en concreto, pero él me parece que él da en el clavo de al analizar, al entrar en su estudio sobre el capital, justamente casi de manera directa sobre esta categoría de formas del valor. ¿Y qué es? Que la relación más simple, desde la forma simple, aparece una mistificación estructural necesaria de la relación mercantil, que se expresa por el hecho de que la naturaleza, en el caso del equivalente, la naturaleza adquiere ya un poder social, se expresa como algo social. Y al revés también, lo social, lo que es propiamente social, lo que le pertenece al trabajo en el mercado del productor directo, la forma relativa, adquiere carácter de naturaleza. De ahí que todos los economistas ingleses y de la época de Marx tuvieran en la cabeza la idea que ni siquiera se alcanzaban a cuestionar de que el capitalismo era parte de la naturaleza humana. Yo creo que estos tres problemas que he planteado, la relación entre lo privado y lo social, cómo se socializa la forma mercancía, la aparición del monopolio en la relación más simple del mercado y la mitificación, que es la base del fetichismo. O sea, comprender este parágrafo es comprender en su esencia, cómo en su núcleo, en su molécula, en su célula elemental, la relación mercantil es una relación fetichista. Eso es todo, gracias. Gracias, Mario. No sé si iba antes Jorge o Víctor, no me he dado cuenta que ha levantado primero la mano. No, vamos a darle, ¿no, Víctor, la palabra a Jorge por ser más reciente en el taller. Bien, bueno, como es la primera vez que hablo, no sé, supongo que se me estará escuchando sin problema, si no... Sí, claro. Bien, nada, o sea, primero un poco, intentaré ser muy breve, o sea, pero quería comentar un poco cómo me enfrenté yo a este apartado, las dificultades que encontré al principio, una idea que me sirvió para entender algo que quizá tenga que ver con esto de la antítesis, aunque no sé si ha sido muy, o sea, si la idea es muy rigurosa, digamos. Y luego quería compartir también un artículo que se enlaza, me parece, con esta cuestión que hablábamos hace 2 semanas, de cómo el valor se realiza en el intercambio y toda esta discusión que hubo, que creo que también puede ayudar. O sea, yo lo primero es que leí el capítulo un poco, bueno, el apartado, lo que tocaba hoy, vamos, en 2 fases, por así decirlo. En la primera me quedé en la forma simple de valor. La verdad me parece que fue un error porque, o sea, esa distinción entre forma equivalente y forma relativa, sin leer el resto, yo creo que no se entiende o es difícil de entender porque al final el propio Marx lo dice. La forma simple, si inviertes los términos, cambian sin ningún tipo de problema las funciones que se están... No sé, bueno, estoy escuchando algo, no sé si... A lo mejor en algún momento se pierde un poco la señal, pero bueno, espero que se escuche. Y me parece que luego, conforme va avanzando y llega de hecho esa parte de la antítesis, se entiende mejor. Entiendo que la forma equivalencial quiere decir que llega un punto en el que una determinada mercancía, que luego se convierte en dinero, es la que sirve para determinar el valor del resto de mercancías de manera más o menos cotidiana. A mí me ayuda una parte que no identifiqué, pero a lo mejor la interpreté yo mal, pero me sirvió un poco la idea que me daba la impresión que decía algo así como que la forma simple aparece cuando el intercambio es muy esporádico. Yo me imagino pues una sociedad todavía poco desarrollada en la que los productores casi no se intercambian cosas y que cuando las intercambian comparan el valor de una cosa con otra. Luego, la siguiente de las formas, la segunda forma, pues ya sería una sociedad en la que el intercambio es más habitual, entonces tú ya tienes que saber
la forma equivalencial de tu valor en relación con diferentes mercancías y en un último momento, y creo que lo comentaba David, se da ya el hecho de que una mercancía sirve de intercambio, o sea, sí, de elemento para intercambiar todo, y entiendo por qué todo el mundo tenía interés en recibir esa mercancía y luego finalmente se convierte, digamos, en dinero, ¿no? Me parece que ver cómo al principio casi no había intercambios y entonces la forma equivalencial era esporádica, como luego la forma equivalencial va equivaliendo a todas las mercancías que se intercambian en un mercado y después hay una mercancía que sobresale sobre el resto porque se vuelve más universal, me ayudó a entender un poco este concepto. Y la verdad es que me parece, o sea, no conozco si tiene mucha aplicación práctica, pero al menos para entender un poco la idea o sea, qué es el valor, la diferencia entre valor y forma de valor, me pareció muy interesante el capítulo. Y luego lo que quería compartir es eso, es un enlace de un economista argentino que supongo que será bastante conocido, que es Rolando Astarita, que a mí me ayuda mucho y que tiene toda esta polémica defendiendo una interpretación de la teoría objetiva de valor, que a mí me convence, aunque tampoco soy economista, me acerco mucho a ello, y que tiene que ver con esa idea, lo comparto ya, tiene que ver con esa idea de que los valores se realizan en el intercambio y que me parece que viene bien reflejado en este apartado, que viene a decir algo así como que, o sea, no exactamente lo mismo, pero viene a decir algo así como que para que el valor adquiera una forma, tiene que tener la forma de otra mercancía y si no nos referimos a otra mercancía, el valor se queda como en algo demasiado abstracto y que no se ha concretado en una forma específica. Entonces, o sea, creo que da pie a entender que el valor, primero, o sea, solo se convierte en real valor social si hay alguien que esté dispuesto a comprarte el valor de uso y por eso mismo en el intercambio es donde al final encontramos una mejor forma de valor que es equiparando mercancías unas con otras y equiparándolas con dinero. No sé, eso fue un poco lo que a mí me sirvió para entender cómo yo entendí el capítulo. Nada más. Una cosilla antes de darle la palabra a Víctor. Igual, Jorge, ha sido error o lapsus de expresión. Solo decir que el dinero sirve para expresar el valor es lo que nos dice Marx, ¿no? En este capítulo, que sería algo muy distinto de decir que el dinero determina el valor, ¿no? Lo que hace la mercancía dineraria es expresar por excelencia el valor en un momento, en una época histórica dada, no determinarlo, ¿no? El valor lo determina el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción. Sin más. Y luego de lo que has comentado del valor que se realiza en la circulación, en el intercambio, me parece que lo vamos a ver enseguida, no sé, recuerdo si el capítulo 2 o 3, o después lo repite Marx, el valor se produce en la producción y se realiza en el intercambio, constantemente, ¿no? Y un ejemplo que pone por ahí es, puede haber una gran producción de mercancías y de repente ha habido una sobreproducción, no se vende y todas esas mercancías que se habían producido y que ahora son repentinamente superfluas, pues su valor se reduce, ¿no? Y hasta que la mercancía no llega al intercambio, el valor no se realiza por más que ya se ha producido, ¿no? Se ha producido, la producción se realiza en el intercambio. Eso va a ser una constante de más que veremos repetirse en el libro. Adelante, Víctor. Bueno, en primer lugar, comentar que lo que decía antes Mario se adelanta un poco a lo que aquí estamos viendo. Ya vamos a llegar dentro de 2 semanas al fetichismo de la mercancía y ahí podemos observar un poco lo que él comentaba. Se adelanta un poco, pero lo comento puesto que está a la vuelta de la esquina. En 2 semanas trabajaremos este apartado de este capítulo. Luego, cuidado con aquello de que es en el intercambio allí donde el valor se realiza. No quiero decir que esto sea falso, pero no caigamos en el error de pensar que el valor no se genera en la producción. El valor se genera en la producción y es en el intercambio que permite, digamos, determinar el valor, la cantidad de trabajo abstracto que se encuentra dentro de esta mercancía.
Vamos a ver, aquí este capítulo es muy interesante en relación a esta misma categoría, la de trabajo abstracto. Y muy, muy interesante el momento en el que habla de Aristóteles. Y dice que Aristóteles es un genio, puesto que descubre que las mercancías necesariamente para ser intercambiadas deben intercambiarse en términos de igualdad. Es decir, que se comparan los trabajos y que se intercambian de igual forma. Nos dice muy bien y muy claro Marx que esto no era posible en la época de Aristóteles, puesto que entonces los trabajos humanos no estaban igualados, no existía la figura del trabajo humanamente abstracto, sino que, bueno, pues existía un régimen de esclavitud y los trabajos se valoraban de forma muy diferente. Y es que para que Aristóteles hubiera podido llegar a esta conclusión tenía que haber existido una igualdad teórica de los trabajos. Esto yo creo que es la clave, porque al mismo tiempo os dice que esa igualdad, ese trabajo abstractamente humano, solo puede alcanzarse en tanto en cuanto, digamos, domine la producción mercantil. ¿Qué es lo que yo creo que nos aclara esto un poco? Nos aclara, por un lado, que todo intercambio debe ser un intercambio de iguales, y que, por lo tanto, en todo intercambio ya se existe la noción de valor. Entonces, el valor existe desde que existen los intercambios. Ahora bien, el trabajo abstracto, que es la figura que permite cuantificar de forma, digamos, universal y que nos permite emplear el dinero de una forma universal también, etcétera. Esta figura, este concepto no puede surgir si no existe, digamos, una red en la cual los trabajos sean comparados en términos de igualdad, una red de intercambios, me refiero. Y esto es fundamental, no digamos que es un proceso para llegar al capitalismo y al trabajo abstractamente humano, es un proceso de desarrollo de sociedades y de mercados y de cambios también en la sociedad, ¿no? Porque como vemos, en el régimen de esclavitud lo que hacía que Aristóteles no pudiera avanzar en esa idea de que los trabajos eran iguales y podían compararse de igual forma y que no era una cuestión meramente arbitraria, sino objetiva. Y bueno, también antes hablaba, y lo comento ya que se ve por aquí, la cuestión está en que la diferencia que yo he hecho antes, y que si queréis podemos debatir, entre tiempo de trabajo socialmente necesario y trabajo abstracto, está en que, tal y como yo lo he entendido, el tiempo de trabajo socialmente necesario hace referencia a la media de productividad de una rama. Es decir, al tiempo que se necesita para producir una mercancía. Socialmente necesaria en el sentido de sin desperdiciarlo y con la tecnología media. Mientras que el trabajo abstracto es una unidad de medida necesaria. Es decir, para comparar trabajos completamente diferentes es necesario reducirlos. Si bien uno puede ser más productivo que otro, esto es indiferente, se reducen a la unidad de medida que es el trabajo abstracto. Por eso yo establecía esa diferencia, dado que, bueno, pues es cierto, ¿no?, que digamos que Marx dice que el trabajo abstracto se mide en tiempo, porque es la única variable que queda para cuantificarlo, pero es que antes de hacer esto, antes de indicar que vamos a medir el tiempo de trabajo humanamente abstracto en tiempo, especifica también que existen distintos tipos de trabajo y que hay que reducirlos. Así que, sin más, por aclarar que el tiempo de trabajo socialmente necesario va a variar, por ejemplo, entre países, entre Senegal y China, por ejemplo, pero es que además no va a ser un buen reflejo, digamos, del trabajo abstracto contenido en todos los casos, que no son comparables ciertos tipos de trabajo por su intensidad o por los requerimientos que implican. En todo caso, aquí en este capítulo en estos apartados es muy interesante. Vemos, o yo he ubicado todavía figuras, vamos a decir, hegelianas en la forma de expresarse y también, bueno, pues más reflexiones continuamente sobre el trabajo abstracto, sobre el desarrollo de esta idea, bueno, y del valor. Y en todo caso, pues un capítulo fundamental para entender también la metodología, ¿no?, aplicada. Es muy fina, diría yo. Entonces, si nos vamos deteniendo, podríamos incluso identificar pues muchos otros razonamientos que abundan y que nos van dando una imagen muy interesante de la construcción teórica que está haciendo Marx. Pero bueno, me enrollo y alguien puede querer decir algo más, así que nada, no sé si tenéis algo que comentar a esto. Yo, dos cosillas a lo que ha dicho Víctor antes de darle la palabra a Jorge.
Una es para que dejemos eso, claro, lo que ha comentado Víctor, de que el valor se produce en la producción, se genera en la producción. Es lo que diferencia al marxismo y lo que diferenciaría también incluso, ¿no?, a David Ricardo, a Adam Smith, de posturas de otros economistas, ¿no?, que dicen que el valor es subjetivo y otras ideas similares. Si decimos que el valor se produce en la circulación, todas esas son economía vulgar, que no tiene nada que ver con marxismo. La idea de que se realiza en la circulación, lo que quiere decir es que ese valor se hace efectivo, ¿no? Porque sabemos que la producción mercantil es la producción de valores de uso, en tanto producción de valor, valor de cambio. O sea, eso es producir zapatos no para tener muchos zapatos, sino para vender zapatos. Entonces, el valor de esos zapatos que se ha generado en la producción solo va a realizarse una vez que se consiga vender, ¿no? Ese es el objetivo al que está destinado el valor de esos zapatos. Entonces, que no quede ninguna duda de que es el trabajo lo que produce el valor, ¿no? Y luego, de la distinción que comentaba Víctor entre trabajo abstracto y trabajo socialmente necesario, en mi opinión, la distinción que está hecha hay dos momentos, en mi opinión, en los que se hace la distinción. Una es en el apartado primero, o sea, en el primer apartado, cuando acaba de descender Marx del valor de cambio, desciende hacia el valor, y lo primero con lo que topa es el trabajo abstracto. La idea de que todas las mercancías, da igual lo diversas que sean, todas implican que se ha gastado fuerza de trabajo humana en general en ellas, trabajo abstractamente humano, ¿no? Y entonces el siguiente paso es, bueno, bien, eso es lo que tienen en común. Y ahora, ¿en qué cantidad? ¿Cuál es lo que determina la proporción de intercambio? Y ahí desarrolla la categoría de tiempo de trabajo socialmente necesario. Y esto se repite aquí en el apartado del valor de cambio, se repite cuando Marx al principio habla primero en la forma relativa de valor, habla primero del contenido y luego del carácter determinado cuantitativo. Bien. Y lo explica en el primer apartado. Para averiguar de qué manera la expresión simple de valor de una mercancía se encierra en la relación de valor entre dos mercancías, es necesario, en un principio, considerar esta relación con total prescindencia de su aspecto cuantitativo, ¿no? Por regla general, se procede precisamente a la inversa, viéndose en la relación de valor tan solo la proporción en que se equipararán determinadas cantidades de dos clases distintas de mercancías. Se pasa por alto de esta suerte que las magnitudes de cosas diferentes no llegan a ser comparables cuantitativamente, sino después de su reducción a la misma unidad. Entonces, esa unidad ese es el trabajo abstracto, el hecho de reducir todo tipo de trabajos, lo más diversos que sean, a el mero gasto de fuerza humana de trabajo. Si queremos saber cuánto valor tiene una mercancía, entonces hemos de ver el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para producir esa mercancía. Y ahí nos dice la cantidad de valor. Creo que Jorge iba a decir algo y estoy viendo que en el chat. Si alguien quiere decir algo por el micro. Yo, ya que veo que he saltado un debate, voy a comentar una cosa de la cuestión de Aristóteles para meter más el dedo en la llaga, remover más el debate. Si miramos ahí las páginas esas en las que Marx escribe sobre la cuestión de Aristóteles, la página 73, ¿no? 73 y 74. Dice, bueno, empieza la 72, que Aristóteles enuncia con claridad que la forma dineraria de la mercancía es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple de valor. Esto es, la expresión que adopta el valor de la mercancía
en otra mercancía cualquiera. Y entonces ya Marx dice que Aristóteles está viendo relaciones de valor y que está viendo que el valor de 5 lechos se puede expresar en una cama o en tanto o cuanto dinero. Y lo que ocurre es que no ve esencias comunes en los lechos, la cama y el dinero. Entonces, dice, el intercambio no podía darse sin la igualdad a su vez sin la comensurabilidad. Solo se puede medir lo que es igual, ¿no? Del mismo modo que podemos decir que esos dos cuadrados blancos sean iguales a la pelota negra, porque eran iguales en cuanto a su peso, ¿no? En lo común que es el peso, y ahí podemos ver si son intercambiables en cierta cantidad, ¿no? Los cuadrados blancos y las pelotas negras. La conclusión de Aristóteles en verdad es imposible que cosas tan heterogéneas sean conmensurables. Esto es, cualitativamente iguales. Esa igualación solo puede ser un arbitrio para satisfacer la necesidad práctica. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Entonces, cuando Aristóteles dice que en verdad algo así no puede existir, lo que le contrapone Marx, en mi opinión, es que la conclusión a la cual Aristóteles no podía llegar. Aristóteles no podía llegar a pensar la cuestión del trabajo humano igual, porque la sociedad griega se fundaba en trabajo abstracto y por consiguiente su base natural era la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas de trabajo. Entonces, lo que dice Marx es que el secreto de la expresión de valor, la igualdad y validez igual de todos los trabajos por ser trabajo humano en general, en la medida en que lo son, solo podía ser, dice Marx exactamente, usa la palabra descifrado, solo podía ser descifrado. O sea, si algo es descifrado es que está cifrado, está existente pero que no es evidente. Solo podía ser descifrado cuando el concepto de igualdad humana poseyera ya la firmeza de un prejuicio popular. Y eso ocurre en la sociedad productora de mercancías, bla, bla, bla. Y entonces lo que cierra diciendo es que el genio de Aristóteles brilla precisamente por descubrir en la expresión de valor de las mercancías una relación de igualdad. Solo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar, dice averiguar, porque si averiguamos es porque hay algo que averiguar en qué consistía en verdad esa relación de igualdad. Yo creo que esto se relaciona, y habría que hacerlo con esos textos de Grundrisse, en el que Marx comenta que la anatomía del hombre es la clave para la anatomía del mono, y cómo formas más desarrolladas de una sociedad pueden servir para explicar aspectos de sociedades pasadas. Yo solo quería subrayar la idea de descifrar y la idea de averiguar. Son dos palabras distintas de decir que no existiría, ¿no? Ese algo. Aquí hay algo que Aristóteles, al parecer, no supo descifrar. No supo o no era capaz, no podía históricamente descifrar. Y la cuestión de la contraposición entre estas partes, entre la forma relativa y la forma equivalente, remite a que la equivalente está cumpliendo una función cualitativamente distinta y peculiar de la forma relativa. Y ambas están, no lo dice Marx, son dos polos de una misma unidad, no se puede pensar, siempre la forma equivalente es expresión de valor de una forma relativa y las dos van juntas, no pueden ir por separado. O sea, a la hora de expresar el valor de una mercancía en otra, es necesario las dos mercancías. La verdad es que una juega un papel específico, que es el de servir de cuerpo de valor. Esa mercancía en concreto expresa el valor de la otra. Entonces, está jugando ese papel. Es un papel distinto. Cuando eso ocurre esporádicamente en cuanto a una mercancía y de repente se trastoca y es la otra la equivalente, pues el papel distinto casi es imperceptible.
cuando una mercancía cumple siempre esa función, esa mercancía empieza a tener un decurso muy particular y unas funciones muy particulares. Ah, Víctor, perdón, que tienes la mano levantada. Por matizar algo, o sea, realmente decían que he sido muy tajante, ¿no? Al decir bueno, que claro, que el valor se crea en la producción y que es así, no tiene vuelta de tuerca. Pero precisamente lo que quería señalar y lo que sale de este debate, el trabajo abstracto y que otros han comentado también, es la importancia del desarrollo de unas relaciones de producción concretas y de un mercado. Es decir, el papel que cumple el intercambio en el capitalismo es fundamental para la teoría del valor. Porque además, cuando alguien está produciendo una mercancía, él puede estimar, ¿no? Puede deducir cuál es el valor que esa mercancía contiene en términos monetarios, puede hacer ese cálculo. Pero no va a ser hasta que venda la mercancía que ese cálculo se va a ver validado por la sociedad. Es decir, el intercambio es fundamental porque es el momento de validación de trabajos privados que son autónomos. Por lo tanto, si bien en el intercambio no se puede crear valor, es un momento fundamental para comparar trabajos y de esa forma calcular, que luego ya veremos que esto para nada es directo y claro, bueno, para calcular el valor contenido de el valor de esos trabajos. Entonces, bueno, sin más, hay que, digamos, valorar apropiadamente el papel y la importancia que tiene cada uno de los procesos, ¿no? El de producción y el intercambio, que los dos juegan un papel, pero no podríamos pensar que la importancia del papel del intercambio hace que sea un método de creación de valor. Bueno, pues no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Creo que ha salido lo fundamental del apartado. 20 segundos para pensar si alguien quiere comentar algo más o preguntar o compartir algo. Vale, pues parece que todo está claro. Eso, valor, el tiempo de trabajo solamente necesario objetivado de la mercancía, valor de cambio
forma de expresar el valor de una mercancía en otra. Una cantidad de una mercancía equivalente a otra en valor. Siempre esa es la diferencia, ¿no? El valor siempre se va a decir en... Si medimos el valor, lo medimos en tiempo de trabajo. El valor de cambio es una cantidad de una mercancía equivalente a otra. Uno es el contenido, como dice aquí en el chat, trabajo indiferenciado, que presupone el trabajo asalariado, y lo otro es la forma. Aquí ha puesto Joaquín contenido y veíamos que en el índice más decía sustancia, ¿no? Lo mismo nos da. Sustancia y forma. Bien. Pues dicho, ya queda cerrada la sesión de hoy. Muchas gracias a todo el mundo.